Continuamos con el ciclo de videos Pensamientos o bien Por las ramas. El pensamiento de hoy está consagrado a una reflexión que trae Santo Tomás en la Suma Teológica, cuando él distingue entre esperar y expectar. Son dos verbos que son similares fonéticamente y sin embargo tienen raíces distintas y significados distintos. Esperar viene de una raíz indoeuropea que significa probar, ¿no? De ahí la palabra, por ejemplo, perito. En cambio, expectar proviene de una raíz que significa observar, mirar, ¿no? De ahí, por ejemplo, el término espectáculo o espectador, ¿verdad? Con este prefijo ex, ¿no? Que significa un movimiento a partir de. Entonces lo que hace Santo Tomás es, a partir de la etimología de esperar y expectar, diferenciar estas dos cosas que son muy distintas, pero que están emparentadas y a veces se confunden, ¿no? Esperar, lo dijimos en algunos otros videos, ¿no? Es una actividad, es una operación, es un estado del alma que impulsa el movimiento. Es una forma de deseo de un bien futuro, arduo y posible, ¿no? Estas son las 4 notas de la esperanza. La expectación, en cambio, es pasiva. Por eso es observar con ansiedad, con inquietud, con esperanza. De ahí viene la superposición entre expectación y esperanza, porque es observar con esperanza, dice, pero es observar. No es hacer, no es perseguir. Esperar es perseguir para Tomás, ¿no? La esperanza es perseguir un bien arduo. En cambio, la expectación es, por ejemplo, los pichoncitos que están en el nido, ¿no? Y están expectantes, esperando que sus padres le traigan comida. Porque ellos son incapaces, o sea, no tienen la capacidad, no tienen la posibilidad. Por eso recuerden ustedes que la 4ª nota del bien, que es objeto de la esperanza, es que sea posible, pero posible por uno mismo. O sea, yo espero alcanzar tal cosa y la intento, ¿no? Me ejercito, en fin. El obtener eso es fruto de mi esfuerzo. En cambio, la expectación es yo estoy observando a ver si viene alguien a ayudarme, ¿no? Entonces, la esperanza y la expectación se relacionan porque ambos tienen un elemento de deseo, ¿no? Y sin embargo son absolutamente distintas, porque yo espero alcanzar por propio esfuerzo, ¿sí? Medios, ¿no? Ese bien. En cambio, la expectación, yo espero que alguien me lo dé. Bien. Fíjense esto que es actual, es absolutamente actual, ¿no? Porque uno de los temas más importantes de la vida social y política de la Argentina y del mundo es qué es lo que debo esperar del Estado, expectación, y qué es lo que debo esperar de mi propio esfuerzo, esperanza. ¿Sí? Es decir, recientemente, por ejemplo, un diputado de la provincia de Buenos Aires, muy conocido, llamó a una rebelión fiscal, ¿no? No paguen impuestos, bien. ¿Por qué? Porque no hay que esperar del Estado eso, sino hay que son tu patrimonio, usalo vos para conseguir, más bien la tendencia, en fin, libertaria, ¿no? Que hoy gobierna en la Argentina, que uno debe esperar de sí mismo, ¿no? La importancia del individuo, de lo propio esfuerzo, bien. En cambio, la expectación es, bueno, el estado de bienestar, el estado proveedor, paternal, maternal, ¿no? Que me provee, ¿no? Entonces, el salario no debe ser fruto de mi esperanza,
de mi esfuerzo, de ese deseo del bien futuro, arduo y posible, sino que es una expectación que yo debo esperar, expectante, observar a ver si el Estado me da mi salario, me da mi salud, mi seguridad, en fin, me provee de aquello que yo teóricamente no puedo alcanzar, ¿no? Bien, entonces, relación entre esperanza y expectación, como ven, es fundamental y es un tema de política, pero es un tema filosófico, moral, ¿no? Psicológico también, ¿verdad? Porque nosotros, desde el punto de vista evolutivo, estamos más acostumbrados a la expectación, es más intuitiva la expectación que la esperanza. ¿Por qué? Porque nacemos indefensos, impotentes, incapaces de satisfacer nuestras propias necesidades, obviamente, ¿no? Entonces somos, durante los primeros años de vida, como esos pichoncitos en el nido, ¿no? Que están expectantes a ver si me dan la leche, ¿no? A ver si me dan el remedio, a ver si me dan esto, a ver si me dan lo otro, a ver si me llevan, si me traen. O sea, durante los primeros años de vida, lo que es más habitual en la conciencia, en la mente del niño, es la expectación. Está esperando que vuelvan sus padres con comida. Y así, etcétera, ¿no? En cambio, cuando pasan los años y uno va creciendo, es importante, desde el punto de vista educativo, ir reemplazando la expectación por la esperanza. Es decir, aquello que yo esperaba de mis padres, ahora lo tengo que expectante, ahora lo tengo que esperar, esperanza de mi propio esfuerzo, ¿no? Bien, pero esto es antiintuitivo, en el sentido intuitivo, en el sentido de que no es acostumbrado, ¿no? Por eso es una transición que se realiza generalmente en forma sana y orgánica en la pubertad, en la adolescencia, en la juventud, cuando muchas cosas que nosotros recibíamos, ahora debemos obtenerlas por nuestro propio esfuerzo. Bien, es importante, ¿no? Es decir, esto, yo mencioné aquí un término que vale la pena estudiarlo, ¿no? Lo antiintuitivo. ¿Qué significa antiintuitivo? Que hay cosas que no son acostumbradas, pero que son correctas, ¿no? Por eso la costumbre, en fin, puede jugarnos en contra. ¿Por qué? Porque hay que dejar, como dice San Pablo, la niñez. Cuando uno es adulto, tiene que dejar la niñez, ¿no? Tienen que dejar de esperar de los demás, pero eso supone hacer un proceso, un ejercicio antiintuitivo. Antiintuitivo, vale decir que yo estoy ya acostumbrado, estoy modulado, estoy programado para vivir expectante y ahora tengo que reprogramarme, reeducarme para ejercitar la esperanza, a saber, perseguir con mi propia voluntad bienes que son, en fin, como dije, futuros posibles, arduos, ¿no? Es el paso entonces de una forma de vida a otra forma de vida, de la expectación a la esperanza. ¿Eso se da en todos los aspectos de la vida? No, obviamente que no, porque aun cuando una persona es adulta y se enferma gravemente, él está más bien expectante de lo que dice el médico, de cómo salieron los análisis, de qué remedios debo tomar, de qué medidas debo tomar, en fin, para curarme, etc. ¿Por qué? Porque durante toda la vida hay aspectos que son independientes de nuestra voluntad. No totalmente, pero mayormente sí, que uno, en fin, no tiene la capacidad como persona de satisfacer esa necesidad, por ejemplo, de salud o de seguridad, etc. Entonces uno espera, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que debemos esperar? ¿Y qué debemos expectar? Bueno, este es el problema. Es un tema, digamos, ambas actitudes son obviamente naturales, o sea, lícitas y morales, pero el conflicto, ¿no? El problema está en qué cosas tenemos que
ser más, ejercitar la esperanza, y en qué cosas tenemos que ejercitar la expectación, ¿no? ¿En qué medida? ¿En qué dimensiones de la vida, ¿no? Por ejemplo, ya mencioné la parte, digamos, política, el aspecto religioso, por ejemplo, ¿no? Es decir, obviamente, cuando se habla de esperanza religiosa, es más expectación. Hay una entrevista que le hicieron, una de las últimas, si no la última, al filósofo quizá más importante del siglo XX, al menos más famoso, ¿no? Martin Heidegger, ¿no? Que él dice que esto, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, todo el desastre, ¿no? De las bombas atómicas y del holocausto y todo, que al hombre lo único que le queda es quedarse expectante, esperando la venida de un Dios, ¿no? Él no era creyente, no era cristiano, ¿no? Pero en realidad la humanidad ha llegado a un momento en que es impotente moralmente para salir por sus propios medios del atolladero, ¿no? Del callejón sin salida en la cual se encuentra, ¿no? Ya que estas personas preveían, después de la derrota del nacionalsocialismo, el surgimiento de una guerra peor, ¿no? Que se llamó Guerra Fría, ¿no? Del enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo, cuyo resultado estamos viendo hoy, porque la guerra en Ucrania no es otra cosa que una continuación de la Guerra Fría, y cuyo desenlace desconocemos, ¿no? Y que, en fin, puede ser una guerra, digamos, la última, ¿no? Como dijo alguien, ¿no? Que la Tercera Guerra Mundial será, en fin, con armas así, la Cuarta Guerra Mundial será con palos y piedras, ¿no? Porque se trata de la destrucción de la civilización humana, ¿no? Tal como la conocemos hoy. Esto no lo dijo cualquiera, sino que lo dijo Albert Einstein, ¿no? En fin. Entonces vale la pena tener en cuenta, digamos, que la humanidad llega a un momento de imposibilidad, de incapacidad, de impotencia moral. Entonces debe recurrir a la divinidad, ¿no? Un poco esta expectación, que es un poco la sensación que tenía la generación contemporánea a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es decir, cuando ellos estaban expectantes, porque era una tradición de ellos religiosa judía, ¿no? De la venida del Mesías. Todo el tiempo estaban esperando signos de que, bueno, tiene que venir el Salvador, ¿no? Un poco la idea de Heidegger, que es secularizada, obviamente, ¿no? Porque él no cree en la divinidad tal como la entendemos nosotros, como distinta del hombre, trascendente, pero y sin embargo la expectación. Ahora bien, expectar es renunciar a esperar, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, creo yo, desde el punto de vista psicológico y espiritual, el simplemente expectar en lugar de poner todos los medios necesarios, en fin, posibles, no posibles, individuales y colectivos, para salir de una situación, ¿no? Porque de repente esta expectación lo que hace es impedir que los hombres ejerciten su libertad, ¿no? Y su creatividad, ¿no? Es como que si de repente un joven, en lugar de animarse a crear su propia familia, a conseguir su propio salario y qué sé yo, sigue esperando que de sus padres, ¿no? Que le den la comida, la casa, etc. Cosa que es bastante habitual, ¿no? Entonces, estas dos cosas, esperanza y expectación, ¿no? En definitiva, lo que se requiere aquí es prudencia. Fíjense qué interesante, porque para Santo Tomás, la reina de las virtudes es la prudencia. ¿Por qué? Porque es la que indica en este momento concreto de nuestra vida qué es lo que debemos esperar, es decir, perseguir, y qué es lo que debemos esperar con expectación, o sea, de otro, ¿no? Lo que yo puedo por mis propios medios es una cosa, lo que yo puedo por la ayuda de otro es otra cosa, ¿no? En fin, fíjense ustedes, por ejemplo, en la autoayuda. La autoayuda es una tendencia unilateral de esperanza, o sea, como es un rechazo de la ayuda divina. Entonces yo me pongo y me empodero, soy consciente de que puedo solo
alcanzar la salud espiritual sin la ayuda de la gracia, ¿no? Esto es lo que en teología se llama pelagianismo. El nombre de Pelagio, que un cura, ¿no?, de la antigüedad, contra el cual, en fin, polemizó San Agustín. Pelagio decía que la gracia no es necesaria. En fin, había unas distinciones ahí, ¿no? El pelagianismo, semipelagianismo, etc. En fin, entonces la autoayuda yo puedo conseguir por mis propios medios, mediante la meditación, el ayuno, en fin, la respiración, el yoga, etc. Puedo conseguir la salud espiritual, ¿no? Entonces persigo eso con la seguridad de que no necesito de la gracia divina. Bien. Por otro lado, hay una tendencia, quizá unilateral también, a la expectación, ¿no? Bueno, esperamos de Dios, sobre todo dentro del ambiente cristiano, aquellas cosas que Dios nos pide que consigamos por nuestros propios medios. Él nos dio las herramientas, ¿no? Nos dio la razón, nos dio la voluntad, nos dio talentos, nos dio, en fin, un montón de herramientas que son, en definitiva, divinas, pero mediatizadas por el hombre. Entonces, mediante el uso de la libertad, nosotros podemos conseguir cosas que por alguna razón decidimos que tenemos que esperar de Dios, ¿no? Como el chiste ese del cura, que se estaba, en fin, en una inundación, estaba en el campanario: Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y vinieron los bomberos 3 veces y bueno, él no quiso subir al gomón, ¿no?, al barco de los bomberos, porque el Señor lo iba a salvar. Y finalmente, bueno, en fin, es una historia larga, divertida, en fin. Entonces muere el cura. Entonces, el Señor, ¿por qué no me salvaste? El Señor le dice: te mandé 3 veces a los bomberos, ¿no? Claro, es mediante los bomberos. Bueno, nosotros tenemos capacidades. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros intentar por nuestros propios medios? ¿Y qué cosas que tenemos que esperar de Dios? Bueno, con esto termino. Si fue al menos de su mínima utilidad, les voy a pedir que le pongan el like y quizá lo compartan, se suscriban para la difusión del canal. Con esto me despido. Que tengan un muy, pero muy buen día.